Shalom, shalom, muy buenas tardes, amados amigos, amados hermanos. Bendiciones, bienvenidos a este programa radial llamando a los discípulos del Maestro. Te saluda a tu amigo y hermano en el Mesías, Merced Murillo, invitándote a que te quedes con nosotros con esta hora, ¿verdad? Estaremos en esta tarde, ¿verdad? Continuando con el tema de la tercera parte del origen del odio a los judíos, ¿verdad? Y los padres apologistas. Estaremos, ¿verdad? Culminando, finalizando con este tema, así es de que te invito a que te quedes con nosotros y pongas mucha atención a lo que estaremos, ¿verdad? Trayendo delante de ti en esta noche. El Eterno te bendiga y te guarde. Shalom, shalom, muy buenas tardes, amados hermanos, amados amigos. En esta hermosa tarde, sean todos bienvenidos a su programa radial, llamando a los discípulos del Maestro. Te saluda tu amigo y hermano en el Mesías, Merced Murillo, dándote la mayor cordial invitación a que te quedes con nosotros durante estos 55 minutos de programación y de estudio de la palabra del Eterno. Quédate con nosotros, estamos en vivo y en directo desde los estudios de Radio Luz 1680, Seattle, Washington. También nos encontramos en vivo, ¿verdad? En directo por las redes sociales a través de la Congregación Primitiva y Merced Murillo. Así que puedes buscarnos a través de las redes sociales. También estamos, ¿verdad? Estamos en YouTube. Puedes buscar todos los videos, los estudios de la Congregación Primitiva que hemos estado desarrollando aquí en tu programa radial, llamando a los discípulos del Maestro. Así de que quédate con nosotros. Paso a darte la información acerca de nuestro ministerio, ¿verdad? Somos la Congregación Primitiva y estamos ubicados en la 1209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad de King, Washington. El código postal es 98032. Una vez más, estamos ubicados en la 1209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad de King, Washington. Así es de que te invitamos, ¿verdad?, a que nos visites y que puedas gozarte, puedas ser parte de ese pueblo que el Eterno está reuniendo, de las ovejas perdidas de la casa de Israel, que el Eterno está reuniendo en estos tiempos. Te invitamos a que nos visites los días de adoración y celebración al Todopoderoso, a nuestro Abacadosh, a nuestro Padre Eterno. Son los días sábados en punto de las 7 de la tarde, los días martes en punto de las 7, también los días miércoles el estudio de la palabra y es nuestra reunión de oración e intercesión, ¿verdad? Y estudio de la palabra. Así que te invitamos los días sábados, el estudio de la Torah, el estudio del Pentateuco, el estudio de los primeros 5 libros de la Escritura, el fundamento de la palabra, el fundamento, ¿verdad? El Pentateuco, como se le conoce comúnmente, la Torah, ¿verdad? La instrucción que el Eterno le dio a Moshe para que se la diese a su pueblo. Los primeros 5 libros de Moshe estamos estudiando los días sábados, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Bereshit, Shemot, Baikra, Bemidbar y Devarim. Esos 5 libros estamos estudiando los días sábados, ¿verdad? Y estamos también, ¿verdad?, adorando al Padre. Vamos a adorar. También hay liberación. El Eterno está obrando grandemente a través de la liberación, ¿verdad? Si tú estás pasando por algún problema, alguna situación, quizás en tu vida, qué sé yo, quizás en este momento, ¿verdad?, hay algo de brujería, hechicería, algo que te está, ¿verdad?, destruyendo de alguna u otra manera. Te invitamos, ¿verdad? Ahí está la sierva Madina García, junto con más siervas ahí, un grupo de siervas que están a la orden, a la disposición, ¿verdad? El Eterno está haciendo grandes cosas a través de la liberación, ¿verdad?, de muchas personas que han llegado y que el Eterno las ha libertado. Así que te invitamos, visítanos. Estamos ubicados, otra vez más, 1209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad es King, Washington, el código postal es 98032. Una vez más,
1209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad es Kent, Washington, el código postal es 98032, ¿verdad? Así que te invitamos y te voy a dar mi número telefónico si tienes, ¿verdad? Alguna petición, alguna duda, alguna pregunta acerca de todo lo relacionado, ¿verdad? A la palabra, todo lo relacionado a lo que nosotros hemos estado desarrollando en este ministerio, en esta congregación, la congregación primitiva, específicamente en este ministerio llamando a los discípulos de maestro de este programa radial. El número telefónico es el 206-832-5084. 206-832-5084. Oración, estudio, cualquier duda, cualquier pregunta, está mi número telefónico. Deja tu mensaje de texto, llámame y estamos a la orden y a la disposición, ¿verdad? Mandamos saludos a cada uno de nuestros hermanos que nos están siguiendo. Están ahí con nosotros en Facebook, ¿verdad? Damos saludos a cada uno de ellos, a Valenzuela, Elsa Valenzuela, Demar, Heidi, Cristian, Ángel, David, nuestra hermana Vero, Shalom, hermana, bendiciones del Eterno le bendiga, María Duarte, cada uno, nuestra hermana Yara, Cristo Salva, cada uno de ustedes, gracias por estar ahí en sintonía, espero no se despegue, de verdad, están en las redes sociales y los que están escuchándonos a través de la radio, a través de Radio Luz 680, Seattle, Washington. Si te encuentras en cualquier parte del exterior del país o del estado, de la ciudad, puedes sintonizarnos desde tu teléfono móvil, desde tu aparato móvil, puedes sintonizarnos a través de la aplicación TuneIn. Búsquenos en TuneIn estamos como Radio Luz Seattle, Washington, o Radio Luz 1680 Seattle. Búsquenos ahí, Radio Luz 1680 Seattle, todos los martes en punto de las 6 de la tarde. No te pierdas tu programa real llamando a los discípulos del maestro. Y también los días martes en punto de las 7, nuestro culto de adoración y celebración al Todopoderoso. Así de que, bueno, después de haber dado estos anuncios, ¿verdad? Vámonos directamente al tema que quedó, ¿verdad? Que no hemos culminado. De hecho, esta es la tercera parte del tema, ¿verdad? Ya llevamos 3 estudios de este tema que hemos, ¿verdad?, titulado El origen del odio a los judíos y los padres apologistas, ¿verdad? Hemos dado bastante información, bastante datos, hemos expuesto, ¿verdad?, la historia, hemos expuesto la razón, muchas de las razones por las cuales hoy en día, ¿verdad?, existe mucho odio, ¿verdad?, hasta cierto punto rechazo, en lo que tiene que ver con el pueblo, con el pueblo. Cuando yo me refiero y cuando hablamos del pueblo del Eterno, yo no estoy diciendo específicamente o únicamente el pueblo que está en Jerusalén, la casa de Judá, los judíos están allá en Jerusalén, los ortodoxos, los askenazí, no, yo estoy hablando de un pueblo que está regresando a su raíz, que está volviendo a la Torá, que reconoce a Yahshua como Mashiach, que está volviendo a Yahweh, que es el nombre del Creador, no Jehová, sino Yahweh, y que Yahshua es el nombre del Salvador, y que está volviendo a la Torá, que está volviendo a las fiestas, que está volviendo al Shabbat. Un pueblo, cuando yo me refiero al pueblo eterno, me refiero a ese pueblo que se está esforzando, que se está esmerando, que se está perseverando, ¿verdad?, a querer conocer, ¿verdad?, a querer pertenecer a parte de esa identidad y parte de ese pueblo que el Eterno estableció, ¿verdad?, y que en estos últimos tiempos el Eterno está restaurando, tanto como su palabra, tanto como las fiestas, tanto como los nombres. El Eterno está haciendo la restauración. Y lo que hemos estado enseñando, estos son los tiempos de restauración. Este es tiempo de restauración. Y cuando nos referimos a restauración, nos estamos refiriendo a todo, a todo, a todo. Entonces, esto es algo profético, es algo que los profetas hablaron, es algo que los mismos apóstoles hablaron. De hecho, es algo que los mismos apóstoles esperaban. Porque en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 7, los apóstoles le preguntan al Eterno, dice, ¿le restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Yeshua les contesta, dice, no os toca a vosotros conocer los tiempos y las sazones, sino que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, etc. Entonces, ellos pensaban que la venida del Mashiach iba a venir la restauración. ¿Qué significa la restauración? La restauración es prácticamente la preparación para la segunda venida del Mesías. La restauración es la preparación, es que todos tienen que conocer la salvación por medio de nuestro Adón Yeshua, nuestro Mashiach,
Es decir, que todos tienen que conocer que la instrucción, que la Torá, que el Antiguo Testamento, como se le conoce, el Tanaj, es la raíz, es el fundamento de todas las demás escrituras, tanto del Nuevo Testamento. Entonces, es lo que hemos estado enseñando, es lo que hemos estado enfatizando, y es algo que nosotros, ¿verdad? Le invitamos a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros amigos, les invitamos a que usted sea parte de ese pueblo, a que usted corrobore con sus propios ojos, a que usted pueda entender, comprender, ser parte de ese pueblo que el Eterno quiere bendecir. No quiere maldecir, sino que bendecir. A lo contrario, maldice o se maldice a través de desobedecer y a través de no conocer y a través de rechazar la palabra del Creador, cae maldición sobre su vida. De lo contrario, si usted obedece, si usted acepta, si usted adopta, y asume que la palabra, la Torah es la instrucción, vaya, el Tanaj es la instrucción y que esa mal llamada ley que el mundo, bueno, que el cristianismo le ha llamado, que la ley de Moisés es maldición, que ahora vivimos en la gracia y que porque vivimos en la gracia la ley ya pasó, ya expiró. De ninguna manera, lejos fuera de la verdad. Lejos fuera de la verdad, porque si la ley hubiese sido ya, Yeshua hubiese clavado la ley en la cruz, como lo dicen, ¿verdad? Entonces no hubiese pecado hoy en día, y entonces todo el mundo pudiese pecar. Entonces, ¿quién te iba a acusar del pecado? Si no hay ley, si no hay Torah, si no hay instrucción, si no hay mandamientos. Yo te pregunto eso. Entonces, quiere decir que hay pecado, y mientras haya ley, hay pecado, y mientras haya pecado hay ley, obviamente, viceversa. Entonces, es importante entender todo esto, ¿no? Y hay que comprender, hay que entender cuando nos referimos, cuando entramos a ese tema. No quiero entrar a ese tema porque ya lo hemos enseñado. Y si tú quieres ver nuestros estudios, ¿verdad? Hay un estudio, puedes ver nuestros videos en YouTube, ¿verdad? Estamos ahí como la congregación primitiva. Busquen nuestros videos. Hay un estudio, hay una serie de estudios, de hecho, como tres partes, que se titulan ¿Vino la gracia a poner fin a la ley? Te invito a que los mires. Míralos, ¿verdad? Míralos, dales like si te gustan, si compartes, compártelos, etcétera. Compártelos con tus amigos. Si tú eres de esos hermanos que está, ¿verdad? Se identifica, que estudia la palabra sobre todas las cosas, porque si no estudias la palabra, en vano vas a ver esos videos. Yo te invito a que tú estudies la palabra, tomes tu Biblia, toma apuntes, toma notas, y el Eterno te va a guiar. Obviamente, ora al Eterno y Él te va a guiar. Y mira esos videos para que tú puedas entender si verdaderamente a qué ley se refería el apóstol Pablo. Tenemos una serie de estudios una vez más. Yo te invito a que los mires y yo sé que será de gran bendición. Así de que, bueno, hoy continuamos con el tema, ¿verdad? El odio, el origen del odio al pueblo del Eterno, ¿verdad? Y los padres apologistas. ¿Dónde se originó todo esto? ¿Dónde se sembró ese odio? ¿Dónde se sembró esa separación del cristianismo del segundo siglo, después de la muerte de los apóstoles? ¿Qué vino a causar la separación de la raíz de la fe, de la emuná que tenían los apóstoles, que el mismo Yeshua enseñó, que los profetas hablaron, que Moisés habló, la misma fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, la fe de los patriarcas? A ellos se les había prometido en la Torá un Mashiach, un Mesías judío, no un Mesías griego. Ahora hoy en día, la verdad, pues mucha gente dicen que tratan de querer evadir esta gran verdad. No podemos negar que el Mashiach, que estaba esperado en la Torá, que se había prometido por Moshe Rabenu, que se había enseñado, que los profetas anunciaban, era judío, era Yehudí, ese era un judío, el Mashiach era un judío. Entonces, no podemos negar eso, ¿verdad? Obviamente, el cristianismo le cambió otro nombre, el cristianismo le dio otra identidad, ¿verdad? Formaron a un Jesús romano, a un Jesús que vino a violar la Torá, la ley, los mandamientos, a un Jesús que vino supuestamente con la gracia a ponerle fin a la ley, que vino a invalidar todos los mandamientos que el Eterno le dio a Moshe en el monte Sinaí, y que esos mandamientos iban a ser perpetuamente. No iba a haber fin para esos mandamientos. Era una Torá eterna, una Torá eterna. Entonces, por esa misma razón, obviamente, parte del judaísmo hoy en día no cree en Mashiach, no cree que Yeshua es el Mashiach. ¿Por qué? Porque el cristianismo ha predicado, ha evangelizado de una forma incorrecta.
no conoce el Tanaj, no conoce la Torá y ha malinterpretado todos los escritos de Rab Shaul, del apóstol Pablo, todos los escritos de los Alefim, de los apóstoles, y por ende, y no podemos negar ni ocultar a lo largo de la historia cómo es de que la casa de Judá, el pueblo judío, ha sufrido persecución, ha sufrido, muerte, han sido perseguidos, y consecuentemente a lo largo de la historia han sufrido por el nombre de Jesús. Por el nombre de Jesús. Y el cristianismo ha sido parte. Ahora, los que son responsables de toda esta gran persecución y de todo este gran odio hoy sembrado en el cristianismo, en las iglesias, en la mayoría de las iglesias, porque si tú le hablas a un Yehudín, a un judío, de que cree en Jesús y será salvo, arrepiéntete. ¿Cómo puede un judío creer en un hombre que se ha inventado? Escuche bien, un hombre que se ha inventado este hombre porque Yeshua, el original, en el primer siglo, el Mashiach, no tenía ni tan siquiera un poquito del Jesús que ustedes hablan hoy en día. ¿Por qué le digo esto? Porque Yeshua jamás podría contradecir al Padre. Yeshua vino a hablar de la Torá, Yeshua vino a hablar de los misbot, Yeshua vino a hablar de la misericordia, de la rajem de Yahweh. Yeshua vino a hablar que la Torá hablaba de él, que Moshe hablaba de él, que vino a Abraham hablaba de él. Entonces, es importante entender todo esto. Y es importante conocer la historia. Si bien es cierto, y mucha gente dice, bueno, pues es que mi Biblia, y estaremos hablando, ¿verdad? Acerca, más adelante, posteriormente estaremos hablando acerca de el origen, ¿verdad? Las traducciones, las malas traducciones, y que también a través de las malas traducciones, a consecuencia de las malas traducciones, también hubo malas interpretaciones hoy en día, ¿no? Entonces, expusimos, ¿verdad? El origen de los padres apologistas o los padres de la iglesia, mejor conocidos, ¿verdad? Que surgieron, ¿verdad? Después de la muerte de los apóstoles, en el segundo siglo. Mueren todos los apóstoles. Era un pequeño resumen, no quiero rezar hasta atrás porque esta es la tercera parte ya de este estudio. Esta es la tercera parte, ¿verdad? Y ya quiero finalizar, culminar, cerrar. De hecho, hay mucha más evidencia, hay mucha más historia que yo podría compartirles, pero creo que toda esta historia ha sido lo necesario para que usted pueda concientizar, para que usted verdaderamente pueda razonar, para que usted se siente, ¿verdad? Piense que si todo lo que le han enseñado a usted, de todo lo que le han dicho a usted acerca de la ley, mal llamada ley, porque es Torah, ¿verdad? Acerca de la ley, acerca del pueblo hebreo, que es maldición, que son malditos los judíos, etcétera. ¿Es verdaderamente verdad? ¿Es verdaderamente lo que dice el Padre? ¿Dónde surgió eso? ¿Dónde? ¿Quién lo enseñó? Entonces, quizás tú no eres culpable, tú eres una víctima nada más tú eres una víctima, ¿verdad? De todas estas personas que por a lo largo de la historia, aproximadamente, estamos hablando casi de 19 siglos ya, que se originó, que se inició esta separación del cristianismo de las raíces de su fe, ¿verdad? Y se fue a una dirección completamente diferente, errónea, ¿verdad? Y pues trajo consecuencias, prácticamente hoy en día trajo lo que es separación, completamente rechazo a la bendición del Eterno, ¿verdad? Así que, bueno, vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Estuvimos hablando y quiero mencionar, vamos a hablar de Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia. Vamos a continuar hablando, ¿verdad? De personajes, personajes sumamente importantes para nuestros hermanos cristianos, sumamente importantes y que ellos de hecho consideran, ¿verdad? Personajes que hicieron un bien a través de su reforma, a través de sus cambios, a través de sus pensamientos, a través de sus enseñanzas. Ellos creen que hicieron completamente un bien, ¿verdad? A la fe que enseñaron los apóstoles del primer siglo. Y que posteriormente, ¿verdad? Los padres de la iglesia, como Orígenes, San Jerónimo, San Agustín, Tertuliano, etcétera, Eusebio, todos esos padres apologistas, ¿verdad? Estuvieron enseñando, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de Juan Crisóstomo, ¿verdad?
Y vamos a ver qué fue lo que dijo Juan Crisóstomo, ¿verdad? Este Juan Crisóstomo estuvo desde el año 344 al año 407. El obispo de la iglesia de Antioquía y el mejor predicador de su tiempo enseñó que Dios jamás perdonaría a los judíos y que incluso los odiaba. Enseñó que era un deber cristiano odiar a los judíos. Los judíos para Crisóstomo eran los asesinos de Cristo y adoradores del diablo. En uno de sus mensajes encontramos declaraciones como estas. La sinagoga, escuche bien, esto es lo que dice Crisóstomo, ¿ok? Crisóstomo, un padre de la iglesia, un padre del cristianismo, ¿ok? Un maestro del cristianismo, por decirlo así. La sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los denominados, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, una cueva de ladrones, habitación de la iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, yo odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. O sea, es que este hombre no solamente él odiaba a los judíos, sino que sembraba este odio hacia sus discípulos, hacia los cristianos de aquel tiempo. Estamos hablando del siglo IV al siglo V, ¿ok? Entonces, desde aquí ya hemos enseñado, ya hemos demostrado quiénes fueron los antecesores de él, ¿verdad? ¿Quiénes fueron los antecesores que en el segundo siglo empezaron a enseñar este odio, esta separación, empezaron a usurpar, más bien a usurpar, lo puedo decir así, al pueblo del Eterno? Porque ellos se consideraban ya ahora el pueblo, el Israel espiritual, ¿verdad? Y que las bendiciones prometidas en el Tanaj le pertenecían al Israel espiritual, que eran supuestamente la iglesia. Y que las maldiciones escritas en el Tanaj se le aplicaban al Israel físico, lejos fuera de la verdad. Falso, falso, falso. Porque la escritura en ningún momento enseña tal cosa. Fue pensamiento filosófico de los padres, fue algo que Satanás, que el enemigo a través, ¿verdad?, de estos padres apologistas quisieron, ¿verdad?, adueñarse de una fe, ¿verdad?, que no les pertenecía, y por ende empezaron a espiritualizar toda la escritura, empezaron a meter ese odio en contra de los primeros discípulos de ellos, y posteriormente hasta hoy en día vemos ese odio, ese rechazo, cuando empezamos a hablarle a un hermano, a una hermana del cristiano, de la Torá, del Tanaj, de que hay que estudiar la Torá, hay que guardar las fiestas, mira, tienes que volver a casa, mira, tú eres Efraín, se les enseña tal cosa, ellos hacen un rechazo. Empiezan a acusarlo de judaizar, empiezan a acusarlo de maldición, el guardar la Torá, el guardar los mandamientos es maldición, la ley es maldición, lejos fuera de la verdad, todo lo contrario. La Torá, el Tanaj, es bendición. Toda la palabra, y si no me lo crees, lee el Salmo 119. Léete el Salmo 119, todo por completo, y vas a ver si verdaderamente la Torá es maldición. Todo lo contrario. El Salmo 119 habla de todo el Salmo 119, el Salmo más largo, habla de la bendición por guardar, por amar, por obedecer y por seguir la Torá del Eterno. Aleluya, Baruch Hashem. Así que, entonces, este hombre, Juan Crisóstomo, fue el concepto que él tenía y fue el concepto que él proyectó acerca del pueblo del Eterno. Ahora, Jerónimo, el año 345 al año 420, fue quien hizo la primera traducción de la Biblia latín, conocida como la Vulgata, la primera versión oficial del catolicismo romano. Estamos hablando del año 345 al año 420. Y solamente quiero hacer un paréntesis, una pequeña pausa para mencionar algo acerca de las traducciones. Mucha gente, y este no es el tema, pero simplemente que es una pausa, ya hemos enseñado este tema acerca de los nombres. ¿Por qué los nombres del Eterno no era Jehová, el Creador? No era Jehová, sino es Yahweh. ¿Por qué Yahshua y no Jesús? Porque para este tiempo estamos hablando como, por ejemplo, en el siglo IV y el siglo V, escuche bien, después del Mashiach, apenas se había traducido la versión del griego al latín. Entonces, para este tiempo, ni Jesús, ni Jehová,
estaba en las escrituras, en las Biblias, ¿verdad? En nuestras Biblias, llámese cualquier versión del día, la Nueva Jerusalén, Reina Valera, no estaba todavía. Entonces, ¿por qué mucha gente dice que Jesús y Jehová se ha usado por más de 2000 años? Mentira, porque la J no existía en el alfabeto, ¿verdad? Latín. La J no existía en el alfabeto latín. Fue agregada hasta el año 1500 después del Mashiach. Entonces, hay aproximadamente 500 años de historia que se está utilizando la J, la consonante, la letra J, para Jehová y para Jesús. Entonces, no podemos decir que Jesús y Jehová, ¿verdad?, han sido traducidos hace muchos años. Eso es falso. Así es de que nada más que hacer un paréntesis y hacer un pequeño comentario acerca de eso, ¿verdad? Hemos dado ese estudio ya, pero si búscalo, puedes buscarlo ahí también. Te invito a que lo busques en la Congregación Primitiva, ¿verdad? YouTube, estamos en YouTube. Y puedes mirar los estudios que hemos dado acerca de los nombres del Eterno, ¿ok? Ahora, ¿qué enseñaba Jerónimo? Enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las Escrituras. Escuche bien. Jerónimo, un hombre, un griego, un filósofo griego, enseñaba que los judíos eran incapaces de entender las Escrituras y que debían ser perseguidos hasta forzados a confesar la verdadera fe. ¿Cuál verdadera fe? ¿La que ellos infundaron? ¿La que ellos enseñaron? ¿La fe del cristianismo? ¿La fe alejada de su raíz? ¿La fe ajena a la fe de los apóstoles? ¿La fe ajena a la fe del Mashiach? Que deberían enseñar la verdadera fe. ¿Cuál verdadera fe? Entonces, por más de 18 siglos, ellos han enseñado que ellos tienen la verdadera fe. Ahora, la verdadera fe es guardar la Torah. La verdadera fe es creer en Yeshua como Mashiach. La verdadera fe es guardar las fiestas. La verdadera fe es verdaderamente guardar Shabbat. La verdadera fe es verdaderamente amar al Padre, a Yahweh, al Eterno, hablarle por su nombre. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe es la original, la que sembraron los padres, Abraham, Isaac, Jacob. Esa es la verdadera fe. La verdadera fe no es la que sembraron los padres apologistas, porque ellos eran griegos. Ellos vinieron a convertirse a Yeshua hasta en el primer siglo. Fueron personas que en su momento ellos adoraban a muchos dioses, a cientos de dioses. Alejandro Magno, a través de la historia, él lo que hacía cuando conquistaba sus reinos, cuando conquistaba ciudades, imperios, él helenizaba al pueblo. Él, a los pueblos que él conquistaba, ¿verdad? Les metía, por decirlo así, sus dioses, su fe. Entonces, esa es la verdadera fe de esos padres de la iglesia, de esos griegos que desconocían la Torah y que recién convertidos creían saber aún más que los maestros, que los rabinos, que los judíos que tenían la Torah en aquel tiempo, que enseñaban la Torah en aquel tiempo, creían saber más que ellos. Pregúntate esto. ¿Crees que sea lo correcto? ¿Crees que verdaderamente esa es la fe que Yeshua vino a enseñar? No, para nada. Entonces, Jerónimo fue un contribuyente a la idea de establecer el reino espiritual del Mashiach. La escritura no habla de un reino espiritual. Los profetas hablan de un reino milenial físico, tal cual. Si bien es cierto, el Eterno, ahora somos guiados por su Ruach HaKodesh, obviamente Él reina en nuestras vidas, pero Yeshua no ha venido a ser rey, no se ha sentado sobre el trono de David, no ha sentado cuando se construya el tercer templo, cuando venga la restauración de todo, cuando el reino milenial, cuando Yeshua venga, entonces sentará en el trono de David, reinará con justicia, reinará con equidad. Entonces se cumplirán las profecías. Pero estos hombres querían todo espiritualizarlo, pensaban que todo el Tanaj era espiritual. Como no aplicaba para la vida de ellos, como no aplicaba para los gentiles, paganos, solamente para el pueblo, un pueblo que se guardaba un remanente, para ese pueblo aplicaba. Entonces ellos querían buscar la forma de poder, ¿verdad?, de alguna forma camuflajear la escritura, por decirlo así, para que aplicara la vida de ellos. Entonces, él quería ya establecer la idea del reino del Mashiach era espiritual, por medio del imperio y por medio de la iglesia. Escuche bien. Ahora, Agustín de Hipona, año 354 al 430.
quizá el más importante teólogo del cristianismo, usó el método alegórico de Orígenes. En una de sus obras, La ciudad de Dios, explicó que el reino literal prometido a Israel bajo el Mashiach debía ser entendido espiritualmente. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? O sea, Orígenes del principio empieza a espiritualizar, empieza a formar, a establecer sus métodos teológicos de interpretación bíblica, espirituales, alegorizar toda la escritura, para que así mismo sus discípulos enseñasen posteriormente a cada uno de los nuevos creyentes pues en este caso en Cristo, podemos decirlo así, porque ellos le cambiaron la identidad al verdadero Mashiach. ¿Ok? Ahí surge el cristianismo. Por eso enseñamos, cuando enseñamos la primera parte de este tercer estudio, hablamos dónde se originó y dónde se originó prácticamente el cristianismo. Entonces, es importante entender eso también. El cristianismo no se originó con los apóstoles, no se originó con Yeshua, se originó con los padres de la iglesia hasta el segundo siglo. Así que el cristianismo no surgió en el día del Pentecostés, en Shavuot. No, surgió en el segundo siglo después de la muerte de los apóstoles. Entonces, para ese tiempo ya, pues ellos enseñaban de Cristo, amén. Entonces, Agustín de Hipona dice, en una de sus obras dijo que la ciudad de Dios explicó que era el reino literal prometido a la iglesia, a Israel, bajo el Mashiach, debía ser entendido espiritualmente. O sea, hasta hoy en día tenemos ese grave error, ese problema de querer espiritualizar toda la escritura, para que pueda aplicar a nuestra vida. Pero déjame decirte algo, si tú todavía no te has identificado, o si todavía tú no te has considerado dentro del pueblo del Eterno, porque el Eterno tiene un solo pueblo. Bueno, actualmente tiene dos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel. Y lo que se conoce como Efraín, reino del norte, y se conoce como Judá, reino del sur. Pero Efraín, los gentiles, que habla el apóstol Pablo, los gentiles, no gentiles comunes, correctos, los gentiles que fueron paganizados, por decirlo así, entre las naciones, ¿verdad? Dejaron a Yahweh, dejaron a Torah, dejaron todo. Esos gentiles, ese Efraín, esa es parte de la casa de Israel y es parte del reino divino. Entonces, el Eterno actualmente tiene dos pueblos, la casa de Judá y la casa de Israel. De la casa de Israel, de Efraín, van a venir de todas las naciones, de todas lenguas. Todo aquel que reconozca y que quiere volver a su raíz y que crea que Yeshua Mashiach obviamente es el Salvador, porque sabemos que aquí la salvación no es por nadie, no es por la Torah, tú la guardas por amor a Yeshua, porque crees en Yeshua. Entonces, creemos que obviamente de nada sirve si tú tienes fe en Yeshua, pero no guardas la Torah, mi hermano, obviamente no eres salvo. Pero si tú guardas la Torah y crees en Yeshua HaMashiach, Yeshua dijo, ¿verdad? Si guardáis mis mandamientos, verdaderamente serás mis discípulos. Entonces, de esos dos pueblos existen actualmente, casa de Judá y casa de Israel. Casa de Judá es la casa de Judá, los judíos que se quedaron en Babilonia, que volvieron a Babilonia, tanto los Ashkenazí, tanto los sefardí, ¿verdad? Pero la casa de Israel está entre las naciones. El Eterno le hizo una promesa a Abraham cuando Jacob ora sobre Efraín, dijo que saldrían naciones de él, multitudes como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Es Efraín, eres tú, soy yo, somos Efraín, éramos el hijo pródigo y hemos vuelto a casa. Entonces, actualmente tiene dos pueblos, pero la escritura dice en Juan capítulo 10, en el versículo 16 en adelante, dice que también Yeshua tiene otro pueblo, tiene otro rebaño al cual tiene que traer, la casa de Judá y la casa de Israel. El Rab Shaul dice que antes estabas alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a las promesas, sin Mashiach, sin esperanza, y que de ambos pueblos hizo un solo pueblo, de la casa de Israel y la casa de Judá. Y de dos pueblos hizo un solo pueblo, derribando la pared intermedia, etc. Muchas referencias que habla de la división del reino, de las dos casas de Israel. Actualmente Israel está dividido, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que entender y lo que tenemos que comprender para poder entender cuál es tu identidad, ¿no? Y a qué pueblo perteneces, de hecho, porque te estoy seguro que ni la iglesia, ni los gentiles, fuera de esa bendición, fuera de esos pactos, fuera de esa promesa, obviamente no hay salvación, porque la escritura dice que un solo pueblo,
El Eterno tiene dos pueblos. El Eterno no tiene gentiles, no tiene iglesia, o sea, Él tiene un solo pueblo, un solo rebaño. Y si tú estás dentro de ese pueblo, estoy seguro que podrás obtener la bendición, la seguridad, la protección, la salvación que el Eterno nos dio, nos da a través de su Hijo Yeshua, nuestro Mashiach. ¿No? En la Nueva Jerusalén, en la Nueva Jerusalén, vemos también, al final del libro, Apocalipsis capítulo 21, solamente vemos las 12 tribus de Israel. La Nueva Jerusalén descienden 12 puertas, las 12 nombres de las 12 tribus de Israel. Los 12 muros, los nombres de los 12 apóstoles. ¿Dónde vemos la iglesia? ¿Dónde vemos los gentiles? Yo te pregunto, ¿dónde hay una puerta, dónde hay un espacio para los gentiles? No hay. La escritura no lo enseña de esa forma. Estos hombres, estos padres apologistas, estos padres, estos griegos fueron los que empezaron a enseñar tal cosa, todas esas doctrinas completamente erróneas, alejándote, separándote, ¿verdad? Quitándote la bendición que ofrece la bendita palabra del Creador desde Bereshit hasta Apocalipsis. Desde Génesis hasta Apocalipsis, toda esa bendición, estos hombres han sido los responsables de toda la tragedia que ha pasado en tu vida, porque pues prácticamente, si se enseña una instrucción errónea, vamos a tener una fe errónea. Si se enseña una instrucción chueca, vamos a tener una fe chueca. Podrás tener mucha fe, pero tu fe va a estar mala, va a estar errónea, va a estar torcida. Como aquellos que adoran a ídolos, con todo respeto. Tienen una tremenda fe en los ídolos, en las imágenes, tanto ídolos en cualquier área, en cualquier ámbito. Tienen una tremenda fe, pero desafortunadamente esa fe está completamente torcida y errónea. Y es importante que conozcan la instrucción, el camino, la verdad. Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Nadie puede llegar a Yahweh Sebaot. Nadie puede llegar a nuestro Abacadosh. A Yod Hei Bad Hei, a Yahweh, a Eye Asher Eye. Nadie puede llegar, al Padre si no es por Yeshua. Entonces, si el Padre enseñó que Yahweh uno es y que solamente la Torah y la instrucción fue dada a un pueblo que si tú amas al Eterno vas a amar su Torah, sus mandamientos, y por ende vas a amar a Yeshua. No va a ser carga para ti, ¿ok? Ahora, Martín Lutero, la vez pasada estuvimos hablando un poquito de Martín Lutero, pero quiero que vamos a hablar acerca de Martín Lutero. Es que ha sido un personaje muy, muy querido a lo largo de la historia. A lo largo aproximadamente de, pues, que será 5 siglos. Martín Lutero ha sido muy querido, lo han considerado, de hecho, se considera, ¿verdad? Uno de los padres o el padre reformista, ¿verdad? Martín Lutero. Pues la mayoría, prácticamente casi, yo creo que de mis hermanos cristianos, conocen la biografía o la historia de quién fue Martín Lutero. Yo creo que no tiene caso o sentido que se las cuente, ¿verdad? Ustedes ya conocen quién fue Martín Lutero por una parte. Conocen un lado de la moneda, conocen quizás el frente de la moneda, pero no conocen el lado, ¿verdad? Del otro lado de la moneda, no lo conocen en realidad. Vamos a verdaderamente a ver quién fue Martín Lutero y qué fue lo que hizo Martín Lutero. ¿Qué fue lo que Martín Lutero, hermano, escuche bien, amigo, escucha bien, lo que Martín Lutero hizo y que afectó tanto al pueblo, el pueblo del Eterno, la casa de Judá, o todo aquel que quería guardar la Torah, que quería, se identificaba como pueblo del Eterno, como Kadosh, como santo del Eterno? Martín Lutero, en el año 1483 al año 546, cortejó a los judíos al fundar su nueva fe, confiado en que el cristianismo despojado del papismo y monasticismo pronto los ganaría para Cristo por el evangelio puro. Pero Lutero, quien nos trae recuerdos del gran Rav Shaul, el apóstol Pablo, por su celo por Cristo y su persecución por los religiosos de su época, le faltaba la paciencia y el espíritu de la semejanza de Yeshua que tenía el gran
Rav Shaul o el apóstol Pablo. Y también la luz profética y el entendimiento del plan y propósito de Elohim para su pueblo único. Debido a que los judíos no se convirtieron por multitudes, sino más bien persistieron en oponerse al evangelio, Lutero se volvió contra ellos en una forma de lo más terrible. Ahora, mi hermano, yo te pregunto, ¿cómo pretendías tú que el pueblo judío, que la casa de Judá, después de haber sido perseguidos por el imperio romano, los mataban, los quemaban, a los hijos vivos los quemaban, los metían a los leones, hermano, hicieron atrocidades el imperio romano y posteriormente el cristianismo con su teología de reemplazo y con todo el rechazo y con todo el odio que sembraron, hermano, a lo largo de la historia por casi, estamos hablando ya, a esta época habían pasado ya aproximadamente casi, desde que se originó el cristianismo, habían pasado ya, mi hermano, 12 siglos. O por decirlo, estamos hablando prácticamente desde el segundo siglo al siglo XV, al siglo XV, estamos hablando ya aproximadamente de 13 siglos. Habían pasado 13 siglos y el pueblo judío, la casa de Judá, no cesaban las persecuciones, el odio, ¿verdad? El destierro, los expulsaban donde quiera que ellos estuviesen, no los querían. Entonces, ¿cómo pretendía Martín Lutero, después de todo el odio que había infundado, de todo el miedo, que ellos recibiesen a Cristo? ¿Cómo esperaba Martín Lutero que no solamente que recibiesen a Cristo, sino que después de que la teología que enseñaban, el mensaje que enseñaban ellos, hermano, era de que ellos eran reemplazados, que Dios, así dicen ellos, que Dios los había dejado, que Dios los había desamparado y que Dios no los iba a perdonar jamás? ¿Cómo pretendían ellos cómo pretendía Martín Lutero que ellos se convirtiesen a ellos, a Cristo? Hermano, obviamente que no. Obviamente que no, porque lo que hasta hoy en día existe, hermano, ellos todavía tienen sus recuerdos de sus antepasados, de todo el sufrimiento, hermano, que a través de la historia, obviamente el Eterno permitió que pasase eso, ¿verdad? El Eterno permitió, pero ¿cómo es de que hasta hoy en día, hermano, la casa de Judá, el pueblo judío, hace una cerca, hace una muralla, hermano, en contra de Roma, el cristianismo, prácticamente? ¿Por qué? Porque todos los acontecimientos que pasaron, hermano, a lo largo de la historia, que fueron obviamente terribles, ¿verdad? Para sus antepasados, su familia, sus hijos, sus abuelos, etcétera, han sufrido a lo largo de la historia. Entonces, Martín Lutero viene como si nada a quererles predicar, evangelizar. Lutero volvió contra ellos de una forma de lo más terrible. Él arremetió contra ellos en un lenguaje que por lo menos equivalía en violencia a cualquier cosa que se expresara contra ellos antes o después. O sea, como no pudo convencerlos, no pudo evangelizarlos, como no pudo ganárselos, obviamente hay que atacarlos, ¿no? O sea, ese fue su pensamiento, el atacarlos. Dice, y con un sarcasmo, cosa que se expresará con ellos antes o después, con un sarcasmo penetrante y un insulto escatológico ocasional, él renovó todas las antiguas acusaciones del pasado. Escuche bien, o sea, lo que sus antepasados, Orígenes, Tertuliano, San Agustín y Juan Crisóstomo, todos esos padres apologistas dijeron, él lo vino a sacar también a la luz. Con un sarcasmo penetrante y un insulto escatológico ocasional, él renovó más bien, todas las antiguas acusaciones del pasado. Los judíos envenenan, son asesinos, rituales, usureros, ellos son parásitos de la sociedad cristiana, son peor que demonios, es más fácil convertirlos a ellos que al propio Satanás. Ellos están destinados al infierno, ellos son en verdad anticristo. Sus sinagogas deberían ser destruidas y sus libros decomisados deberían ser obligados a trabajar con las manos, más aún deberían de ser expulsados, dice, por los príncipes de sus territorios. Esto fue lo que dijo, escuche bien, Martín Lutero, el reformista o el reformador. Martín Lutero, en contra de los judíos. En su último sermón predicado solo días antes de su muerte, él arengaba a que los expulsaran de toda Alemania. Su ataque contra los judíos fue largo, continuo y virulento. Adolfo Hitler, en su marcha por erradicar a todos los judíos,
usó algunas de las palabras de Lutero para justificar sus acciones. Este último sermón fue ampliamente difundido por la propaganda nazi en Alemania en los años previos a la Gran Guerra y a la matanza de en los campos de concentración de casi, hermano, 6 millones de judíos. En su Bonde, Juden and Iren Lügen sobre los judíos y sus mentiras, publicada en 1543, escribió que debían realizarse contra los judíos acciones como quemar las sinagogas. Esto fue lo que dijo. Destruir sus libros de oración, prohibir predicar a los rabinos, aplastar y destruir sus casas, incautarse de sus propiedades, confiscar su dinero y obligar a esos gusanos venenosos a realizar trabajos forzados o expulsarlos para siempre. Según la opinión del doctor Robert Michael, parece que Lutero también aprobaba el asesinato a los judíos. ¿Cómo tú puedes hablar de Cristo? ¿Cómo tú puedes hablar de salvación? ¿Cómo tú puedes hablar de misericordia habiendo tanto odio en tu vida? Habiendo tanto odio racional sobre cualquier persona, no solamente sobre el pueblo del Eterno, sino sobre cualquier persona. No solamente sobre el pueblo del Eterno, no solamente sobre la casa de Judá, sobre cualquier persona, y peor aún, sobre el pueblo del Eterno, porque hay una maldición en Bereshit 12:3. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, la última palabra, la de maldición, se traduce, o la raíz de esa palabra es Ahor. Ahor es un espíritu tremendamente que el Eterno envía como maldición sobre aquellos que atacan tanto directamente o indirectamente a su pueblo. Así que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado porque esa es palabra del Eterno. Ahora, vamos a ver qué fue lo que dijo según Benedicto XVI, ¿ok? Según Benedicto XVI, ya el pecado de los judíos de haber matado a Cristo ya estaba perdonado por la iglesia. Escuche bien, o sea, ellos culparon a los judíos de matar a Jesús, así dicen ellos, a Jesús. Benedicto XVI exonera a los judíos de la muerte de Jesucristo. El Papa hizo su compleja evaluación teológica y bíblica en una sesión de segundo volumen del libro Jesús de Nazaret. Ciudad del Vaticano, 2 de marzo, en un nuevo libro, el Papa Benedicto XVI exoneró personalmente a los judíos de las acusaciones que son responsables de la muerte del Mesías, repudiando el concepto de culpa colectiva que ha acechado las relaciones entre cristianos y judíos durante siglos. Entonces, ¿por qué el Papa Benedicto XVI, verdad? Él, en otras palabras, él está aceptando que ellos lo culpaban y que a lo largo de la historia, ¿verdad?, arremetieron en contra del pueblo judío, la casa de Judá. Cuando hablo del pueblo judío, obviamente me estoy refiriendo a la casa de Judá, ¿ok? Muchos allá están diciendo, bueno, es que el sionismo, etcétera, etcétera. Cuando yo me refiero al pueblo judío, me refiero a todos aquellos que salieron, que fueron perseguidos, que fueron durante la historia, guardaron los mandamientos del Eterno, que durante la historia trataron de agradar al Eterno. Amén. Trataron de agradar y por ende guardaban el Shabbat, eran perseguidos porque ellos guardaban la Torah que les había dado. Sabían que esa Torah era para siempre. Lo que nomás porque vino el Mashiach ya se había vencido o había expirado esa ley. No. Ahora, dice Benedicto, dice, grupos judíos aplaudieron la decisión. La Liga Antidifamación la calificó un momento importante histórico. El Papa hizo una compleja evaluación teológica y bíblica en una sesión de segundo libro de Jesús de Nazaret, que fue publicada, de hecho, fue publicada, estamos hablando en el 2000, estamos hablando hace unos años atrás. El Vaticano publicó varios pasajes el miércoles, o estamos hablando en unos años atrás. La Iglesia Católica Romana repudió oficialmente la idea de la colectiva judía por la muerte de Cristo en un importante documento emitido por el Segundo Concilio del Vaticano de 1965. Se cree que la primera vez que un papa hace un análisis tan detallado y una comparación tan precisa de varios relatos del Nuevo Testamento sobre la condena de Yeshua ordenada por el gobernador de Roma, Poncio Pilato. Ahora, debemos preguntar, ¿quiénes fueron exactamente los acusadores de Mashiach? Escribió el Papa, agregando que el Evangelio de San Juan simplemente dice que fueron los judíos. Pero el uso que hace Juan de esta expresión no indica en ninguna manera cómo puede suponer el lector moderno.
al pueblo de Israel en general, ni muchos menos que sea racista en su carácter agrego. Entonces, el pontífice señaló que después de todo Juan era étnicamente un judío, al igual que Yeshua, o que Jesús, así lo dijo él, y todos sus seguidores. Toda la comunidad cristiana estaba formada por judíos. Es lo que no entendemos. Entonces, todos los que se convirtieron, los apóstoles, posteriormente después, todos eran judíos. ¿Por qué dicen que los judíos rechazaron al Mesías? Si los que lo rechazaron simplemente fue un grupo, fue del Sanedrín, fueron los religiosos, fue parte del fariseísmo, ¿verdad? Del judaísmo, que en aquel tiempo eran los fariseos. Y tanto los fariseos como diferentes sectas o diferentes judaísmos que existían en el primer siglo fueron los que rechazaron a Yeshua. No fue todo el pueblo judío, porque todos los apóstoles eran judíos. ¿Ok? Entonces, Benedicto decía que la referencia fue la aristocracia del templo. O sea, Benedicto mismo está asumiendo y está afirmando que los que lo rechazaron al Mashiach fueron los líderes del templo, que quería condenar a la muerte de Yeshua porque había declarado a sí mismo ser como rey de los judíos y había violado la ley más bien, la ley de Moshe, ¿no? O la ley religiosa judía, así lo dijo Benedicto XVI. Ahora bien, ¿cómo vemos las cosas? Hemos expuesto, ¿verdad?, las pruebas escriturales, hemos expuesto de mucha forma las pruebas escriturales, la historia, los escritos de los padres apologistas, sus propios escritos, sus propias palabras de ellas, que tú puedes tener acceso a toda esa información, buscándola, obviamente, ahora podrás entender, podrás comprender de una mejor, con una mejor perspectiva, ¿verdad?, acerca de por qué te han alejado de la bendición del Eterno. Te han alejado de la Torah, te han alejado de toda la bendición, todas las riquezas que nos da ser parte del Eterno, ser parte de su pueblo. Con una iglesia totalmente altiva y con un poder económico y político sobre sus manos, el cristianismo recién nacido entendió su tarea más sagrada, la de imponer su fe a todo el imperio. Así que comienza un proceso de cristianización, ¿ok? Cristianización. Entonces, ¿por qué no utilizan ese término? Cuando alguien te quiere convertir a Cristo, ¿por qué? O cuando alguien quiere decir, ok, te conviertes a Cristo, ¿por qué no utilizan el término, ok, está cristianizando? Porque cuando hablamos de conviértete a Yeshua como Mashiach, dicen está judaizando. Pero cuando dicen conviértete a Cristo, ¿por qué no dicen está cristianizando? Pues esa frase se debe utilizar, ¿no? Cristianizar. Así comienza un proceso. La gente, para recibir los favores del imperio, se hacía cristiana por conveniencia social y política. O sea, estaba en aquel tiempo, estaba, por decirlo así, políticamente hablando, religiosamente hablando, había un completo desorden, había una completa, por decirlo así, pues, temor, había un miedo. Si tú querías o decías ser parte de los judíos, eras perseguido, eras degollado, eras crucificado, etc. Así que pues estamos a punto de salir al aire, ¿verdad? Y quiero concluir con esto, con estas palabras. El antisemitismo heredado de la Reforma es el más terrible pecado contra el Eterno y su pueblo. Lo mejor es que hoy Elohim está levantando gentes de todas partes del mundo para advertir a la iglesia de tal pecado. Sin embargo, la semilla antisemita de la Reforma sigue en pie, germinando odio y rechazo en contra del pueblo del Eterno. Muchos toman el personaje de Pablo para decir que él es el apóstol de los gentiles y tal cosa es mentira, ¿verdad? Entonces, Romanos 11:1 dice, ¿ha echado Dios su pueblo? De ninguna manera, no lo ha desechado. Con esto culminamos y con esto pues finalizamos este tema. Hemos expuesto las pruebas acerca de dónde se originó la raíz del odio hacia el pueblo eterno. Busquen nuestros videos, busquen nuestros videos y te invitamos a que los compartas, les pongas like si te gustan, compártelos
analízalos, estúdialos y verdaderamente corrobora de lo que hemos estado enseñando. Te invitamos todos los martes en punto de las 6 de la tarde, llamando a los discípulos del Maestro. No te los pierdas en punto de las 6 de la tarde. El Eterno te bendiga y te guarde. Shalom, shalom, haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom. Shalom, mis amados hermanos. Gracias por estar en sintonía y que el Eterno nos bendiga y nos guarde. Gracias por estar en sintonía. Realmente ha sido una gran bendición. Espero que este tema, ¿verdad?, haya abierto su mente, haya abierto sus oídos, haya abierto sus ojos y tú puedas ver verdaderamente dónde fue que surgió todo lo que a ti te han enseñado a lo largo de la historia, ¿verdad? Que ha sido erróneo. Yo te invito a que tú mires este video, ¿verdad? A que mires los demás videos, la parte 1, la parte 2 y la parte 3 hasta final. Y damos citas, damos pruebas, damos fechas, ¿verdad? De los prácticamente causantes de la separación de la raíz de tu fe. Tú eres Efraín, tú eres casa de Israel, tú eres un israelita, tú eres pueblo del Eterno. Vuelve a casa, vuelve al Padre, vuelve al Mashiach, vuelve a Yahweh. Te invitamos, somos la congregación primitiva y toda la dirección, si gustas visitarnos, estamos ubicados en la 209 Central Avenida Sur, Suite 105, la ciudad de Spokane, Washington. El código postal es 98032. Recuerda, los días sábados, nuestros servicios, ¿verdad? El Shabbat, el sábado, el estudio de la Torah en punto de las 7 de la tarde. Te invito a que nos visites. Visítanos, gózate con nosotros, ¿verdad? Adorando al Rey. Aprende de la Torah, aprende del Eterno, ¿verdad? Conoce al verdadero Mashiach, conoce al verdadero Mesías. Te invito, los estudio todos los sábados en punto de las 7, martes en punto de las 7 y los miércoles nuestra reunión de oración, intercesión y estudio de la palabra del Eterno. Que el Eterno te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Shalom, shalom. Tu amigo y hermano en el Mesías, Merced Murillo. Shalom, shalom.